Dios le bendiga en esta hermosa mañana, santo es el Señor. Hoy vamos a hablar del Señor del día de reposo. Jesús, Señor del día de reposo. Aleluya. Marcos 2, 23, 28. Gloria a Jesús. Los fariseos criticaron con frecuencia a Jesús por su actitud hacia el día de reposo. La tradición judía santo es el Señor, había extendido las leyes acerca del Shabbat, mucho más allá de lo que enseñaba la Escritura. En realidad, aleluya. La tradición oral judía había identificado 39 categorías de trabajo que estaban prohibidos en ese día. Según Deuteronomio 23-25, lo que estaban haciendo los discípulos era aceptable. Sin embargo, si violaba las tradiciones judías en cuanto al cumplimiento del día de reposo y por eso enojaba a los fariseos. Los fariseos parecen haber estado vigilando a Jesús y a sus discípulos para ver si lo podían atrapar haciendo algo impropio. Al parecer, emplearon gran cantidad de tiempo, aleluya, y energía vigilándolos en busca de errores. Ellos pensaban que hacían lo que debían, pero en realidad estaban apartando al pueblo de Dios y reforzando su propia posición como grupo espiritual exclusivista. Para defender las acciones de sus discípulos, Jesús señaló que David y su compañero, cuando estaban necesitados y hambrientos, habían comido de los panes de la proposición que según la ley solo debían comer los sacerdotes. Vea 1 Samuel 21, 1, 6, Levítico 24, 5, 9. Él usó este incidente para enseñar a los líderes religiosos un concepto importante acerca del día de reposo. Aleluya. Gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos. Había sido instituido para beneficiar al hombre, no para que se convirtiera en una carga para él. Marcos 2:27. La tradición judía había convertido el día de reposo en una carga insoportable de reglas que se debían guardar. Dios lo había hecho para que fuera un día de descanso en el cual el pueblo se renovara después de 6 días de trabajo y para que le reconociera a él como el que satisfacía sus necesidades en su condición de hijo del hombre. Jesús proclamó su señorío sobre el día de reposo, versículo 28. Él tenía la autoridad necesaria para declarar que estaba de acuerdo con el espíritu de la ley respecto a ese día. Aleluya. Santo es el Señor. Es frecuente que los cristianos relacionen los cultos de adoración de los domingos con el cumplimiento del día de reposo. En parte la razón de esto está en que Jesús
resucitó domingo, de manera que la iglesia antigua finalmente comenzó a tener su culto los domingos. Como los fariseos, los cristianos comenzaron a establecer reglas sobre lo que era aceptable hacer en domingo. Hay cristianos que se centran tanto en el cumplimiento de las reglas de su fe, que esa fe pierde su gozo, en vez de disfrutar de su salvación y compartirla con los demás. Critican a los que no van a la iglesia tanto como ellos, o consideran inferiores a los que participan los domingos en ciertas cosas, santo es el Señor, en las que ellos no participan. Sí, Señor, aleluya. O no participan en cosas que ellos consideran importantes. Esta actitud crítica lleva a prejuzgar a los demás. En el intento por mantener las reglas, la gente pierde de vista el verdadero espíritu y la intención del día de reposo. Hubo debate acerca de la forma en que se aplicaba la ley del Nuevo Testamento, Romanos 14. Aparece razonable que el hecho de apartar un día para el descanso, la adoración y el apoyo mutuo con otros creyentes, aleluya, santo es el Señor, se mantenga como una de las partes centrales de una vida cristiana. Sin embargo, todos los días de la semana deben estar consagrados al Señor mediante una vida santa y un servicio piadoso. La forma en que practiquemos nuestra fe nos debe permitir acercarnos más a Dios, agradarlo y animarlo a otros vivir para Él. Aleluya. Jesús considera el día de reposo como un tiempo decidido a satisfacer las necesidades de los demás, en especial porque en ese día la gente ya dedicaba un tiempo a reunirse para adorar la sinagoga. Le proporcionaba una oportunidad para ministrar y para demostrar que Él es el Señor del día de reposo. Lamentablemente allí estaban también los líderes religiosos, más preocupados por mantener intactas las tradiciones que por las necesidades del pueblo. Aún estaban defendiendo la posición de que el hombre había sido creado para el día de reposo. Los fariseos creían que Jesús tenía poder para sanar y para hacer milagros, pero lo vigilaban para ver si se atrevía a hacerlo el sábado. Si sanaba a alguien, lo podrían acusar que quebrantar el día de reposo. Marcos 3, 1 y 2. Jesús estaba consciente de los planes de sus enemigos y rehusó permitir que lo hicieran sentirse temeroso de hacer lo bueno. En vez de esto, haría lo propio y desafiaría a los demás para que hicieran lo mismo. Aleluya. Su pregunta acerca de hacer el bien en el día de reposo, versículo 4, reafirmaba su enseñanza de que ese día había sido hecho para el hombre y no al revés. Explico que hacer el bien sanando a alguien equivale a acatar el espíritu y la intención de la ley.
guardar las tradiciones y no hacer caso de las necesidades humanas o destruir la vida al negarse sanar es malo y es un mal uso de la religión. La actitud de los fariseos enojó a Jesús, quien se entristeció por la dureza de su corazón. Versículo 5. Estaba más preocupado por guardar sus reglas que por el bienestar de los demás. La compasión de Jesús por aquel hombre se mantuvo firme y lo sanó. Aleluya. Gloria a Jesús. Esto nos enseña que debemos estar firmes en los caminos de Dios y en la palabra de Dios y en lo que dice la Biblia. Porque así se mantuvo Jesús. Así tiene que mantenerse usted y me tengo que mantener yo para que la obra de Jesús sea hecha en la tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.